Sí, espera un momento. Sí. Buenas tardes. Como saben, en esta casa no se hacen presentaciones de los conferenciantes cuando se trata de académicos de número. Hoy es un académico correspondiente, si bien un académico correspondiente muy distinguido, que es don Octavio Ruiz Manjón. Don Octavio Ruiz Manjón es un catedrático de Historia Contemporánea, prestigiosísimo y, digamos, que un hombre que ha querido mirar aspectos dentro de la historia contemporánea que no estaban suficientemente tratados o que simplemente habían sido evitados. Muchas veces en la historia contemporánea un número de investigadores grande, en algunos casos enorme, se dedica a aspectos que todos tratan de lo mismo. Pues bien, ese no es el camino que ha seguido el profesor Ruiz Manjón. Y él, por ejemplo, hay un trabajo que él sabe que a mí me interesa muchísimo y es el gran especialista. Él se fijó en el Partido Radical y se dedicó a su estudio, de tal manera que difícilmente uno puede mirar la Segunda República desde la óptica de ese partido de centroderecha sin ver la obra del profesor Ruiz Manjón. Pero aquí no acaba, ni muchísimo menos. Yo hoy no puedo hacerle un elenco de todos sus trabajos. Sí los invito a ustedes a que visiten su bibliografía. Y sí les recomiendo un libro, quizá el último que tuvo la amabilidad de regalarme y que es un libro que yo creo que debían leer todos los españoles. Se llama Algunos hombres buenos. Y trata de esos hombres que fueron buenos en la guerra civil, porque también los hubo. Fue un caldo de cultivo excelente para los canallas, pero también un caldo de cultivo para que algunos hombres de ambos bandos dejaran lo mejor de sí. Y bueno, pues lo mejor de él seguro que nos va a dejar hoy don Octavio Ruiz Manjón en su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrios. Parece que era don Julio Caro Baroja en el que en situaciones similares decía siga, siga, en relación con el presentador. En cualquier caso, tengo que agradecerle mucho sus palabras, como agradecer la invitación de la Real Academia de la Historia y de la Fundación Santander para intervenir en este ciclo. El coordinador Juan Pablo Fusi, la directora doña Carmen Iglesias, pues no podían estar hoy, me insistieron en que lo lamentaban mucho, pero estando en las manos del doctor Barrios, pues creo que no hay ningún problema. En esta conferencia, que se titula Los intelectuales españoles y la Gran Guerra, yo creo que es importante hacer un pequeño exordio, una pequeña distinción de qué estamos hablando en relación con la figura del intelectual. Porque es posible, nos encontramos a veces ahora, pues algunas veces en los periódicos, en manifestaciones, en manifiestos que nos dicen que son manifiestos de intelectuales y nos podemos encontrar a lo mejor a un torero o a un ganador de Gran Hermano. Y en realidad no es lo mismo un intelectual que una celebrity, no es exactamente lo mismo. Yo creo que hay que fijarse un poco en qué es lo específico para que podamos hablar de intelectuales en un determinado momento, que es además un momento muy claro en el entorno del final del siglo XX y comienzos del siglo XIX. De lo que he dicho antes, que nadie deduzca que yo tengo nada en contra de los toreros. En el cuadro de Ignacio Zuloaga, de Mis amigos, ahí está la figura de Juan Belmonte, y está Juan Belmonte con la montera de torero. Y por otra parte, pues algunos otros toreros se implicaron en movimientos literarios de gran calidad, como puede ser, por ejemplo, pienso en la figura de Ignacio Sánchez Mejía, evocado por García Lorca a la hora de su muerte. ¿Qué es realmente a qué me refiero cuando estoy hablando de un intelectual o qué es un intelectual?
Bueno, hay muchas definiciones, es muy habitual encontrarlo en los libros que abordan este tema. Yo voy a tomar como referencia una que la proporciona un historiador inglés, que yo creo que es bastante conocido, que es Timothy Garton Ash, que dice que los intelectuales son pensadores o escritores que se implican en la discusión pública de las cuestiones públicas, de los asuntos políticos en un sentido amplio, pero sin comprometerse en la búsqueda del poder político. Opinar sobre la política, tratar de demostrar y de hacer patente el ascendiente que como escritores, como personas de pensamiento tienen para orientar la vida política sin que necesariamente quieran participar en la vida política. Implicación por una parte, no compromiso por otro. Y también habría que añadir, en palabras de otro historiador, pues la idea del intelectual como persona de poder y persona de autoridad, persona de ascendiente en el debate público. Incluso un historiador español, José Carlos Mayner, ha insistido en que quizás mejor que hablar del intelectual hay que hablar de los intelectuales, del grupo, de la existencia en un determinado momento de un grupo de personas que pretenden eso, que pretenden intervenir en el debate público, orientar el debate público sin necesidad de participar en las decisiones políticas y, por lo tanto, desarrollar lo que podríamos llamar una tarea de mediación. Bueno, en realidad de lo que se está tratando es de que la palabra intelectual, que es una palabra que se había venido usando siempre como adjetivo, el de la actividad intelectual, de la obra intelectual, en un momento determinado pasa a ser un nombre. Se empieza a designar a un tipo de personas como el intelectual o los intelectuales. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, pues esto realmente ocurre y se va consolidando a lo largo del siglo XIX. El diccionario de Oxford pues habla a la altura de 1813 de que hay que escuchar a los intelectuales. Es una frase de Lord Byron. John Ruskin, en 1847, también hablaba de estar en buena relación con los intelectuales. Y en España, sin que se utilice esa palabra, la palabra intelectual, sí se utiliza la palabra, la expresión de escritor público, o sea, de escritor que tiene conciencia de ese ascendiente que le puede permitir influir en las decisiones públicas. Es, por ejemplo, lo que hace Mariano José de Larra. Es el prototipo del escritor público español de la década de los 30, comprometido con la Revolución Liberal Española, o sea, en definitiva, voy a quitar la palabra revolución para que no se asuste nadie, pero con la implantación de la moral liberal en España a lo largo del reinado de Isabel II. Esos son los intelectuales. Pero tenemos figuras de intelectuales en todas las realidades políticas. Por ejemplo, un Tom Paine en la Revolución Norteamericana, el autor del common sense, del sentido común. Un Abate Sieyès en la Revolución Francesa, que edita un folleto que se llama ¿Qué es el tercer Estado?, que tiene más de 20 ediciones en el invierno que va de 1788 a 1789 y que, por lo tanto, se convierte en un texto, dentro de su brevedad, crucial para especificar cuáles son los objetivos y cuáles son los métodos, los límites que debe de tener esa transformación profunda de Francia que se desencadenará a partir de 1789. Sin embargo, también encontrarán en algunos libros relativos al mundo intelectual pues personas que no se conforman con esto que estoy yo diciendo. La figura del intelectual nace en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX. No, hay historiadores a los que les gusta mucho más la fecha concreta y no ha dejado de haber algún historiador francés, por supuesto, que dice que la figura del intelectual nace el día 13 de enero de 1898.
¿Qué es lo que pasa el 13 de enero de 1898? Pues sencillamente que en un periódico francés que se llama La Aurora, un escritor muy conocido que es Émile Zola, publica un artículo que se titula J'accuse, yo acuso. Un título de un artículo que podía tener pues la pretensión, pues a lo mejor de estos folletos de los que yo he hablado anteriormente, pero que hecho a través de un periódico, de una enorme difusión, es conocido de entrada por los 300.000 lectores que se editaron, que se hicieron de tirada de aquel artículo de Zola, y después, lógicamente, esos 300.000 ejemplares fueron leídos por muchas personas. ¿Qué se estaba resolviendo en el artículo J'accuse de Zola? Pues estaba resolviendo el debate de la definición de cómo tenía que ser Francia, a propósito de un acontecimiento, que es un acontecimiento conocido por todos ustedes, que es el affaire Dreyfus, la acusación que se hizo contra un capitán francés del ejército francés, un capitán judío al que se acusó de espionaje en Alemania. Pero detrás del affaire Dreyfus, detrás de esa acusación, lo que Zola detecta es la existencia de dos Francias, de una Francia tradicional, de una Francia conservadora, de una Francia apegada a valores tradicionales, mientras que hay también otra Francia comprometida con una república de carácter civil, empeñada en la defensa de los valores individuales, de las libertades republicanas, en definitiva, que buscaba una otra forma de formular la vida francesa en un periodo que para Francia fue crucial, porque la Francia de estos años es una Francia que provenía de una derrota tremenda, como fue la derrota de Sedan, y que por lo tanto estaba buscando una fórmula propia. Bueno, esta es una forma de ver las cosas, el decir por parte de sus historiadores, marcar esa fecha inicial de la figura del intelectual. Bueno, se tome como se tome, se acepte o no. La idea es que el intelectual empieza a estar maduro en el final del siglo, porque se dan una serie de circunstancias para que determinados escritores que tienen éxito, que triunfan, que tienen lectores, que son reconocidos, puedan también dar opinión sobre asuntos públicos y tratar de influir en el debate público. Esa figura del intelectual, como digo, madura en el entorno del 19 al 20. Y hacen falta también una serie de circunstancias, y es que primero es que exista prensa, que exista la prensa de masas, que por lo tanto haya la capacidad de difundir enormemente cualquier toma de posición por parte de un escritor. Y eso no había ocurrido en toda Europa hasta finales del siglo XIX. Y después que haya también un público lector acostumbrado a prestar atención a los pronunciamientos de esos escritores. Es una figura política que después me lo plantearé, que sea un tanto retóricamente, es una figura política que cuaja de una forma muy especial en ese final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando de determinadas personas se esperan esos pronunciamientos políticos. Había un elemento en la definición que di antes de Timothy Garton Ash, que eran personas que hacían valer su criterio sin pretender intervenir en política. La figura del intelectual es una figura que se queda en el estadio anterior al boletín oficial del Estado. No quiere escribir en el boletín oficial del Estado, que es verdaderamente el sitio donde se manifiesta el poder. Le basta con escribir en el periódico de influencia. ¿Cuál es el periódico de influencia? Bueno, en España básicamente
hasta 1917 el periódico de influencia es El Imparcial. Lo que se publica en El Imparcial se lee en toda España, y lo que se publica en la hoja concreta que se llama Los lunes del Imparcial, pues es un timbre de gloria para cualquier escritor. Y a partir de 1917, por eso he puesto la fecha, pues el periódico de referencia, el periódico en el que hay que escribir, es el periódico El Sol, que ha creado Ortega y que empieza el 1 de diciembre de 1917. A todos ellos, a todos estos políticos, estos intelectuales van a jugar siempre con esa limitación que se imponen a sí mismos de no necesariamente querer influir en la vida política. ¿Es eso verdad? Bueno, no conoceríamos al ser humano si dijéramos que una persona que tiene posibilidad de acceso a la política y a mandar no se le ofrece la oportunidad de mandar. Hay una frase que se le dijo al filósofo Heidegger. En un momento dado le preguntó a un colega, ¿qué? ¿De vuelta de Siracusa? Y lo que quería decir con esto es que Heidegger había aceptado nombramientos políticos por parte de las autoridades nazis. Y esa referencia a Siracusa era una referencia a lo que intentó Platón, de educar al tirano Dionisios en Siracusa durante algunos años, y de hecho fracasó. El intelectual no es un ser tan puro que evite siempre la vida política o la actividad política, y en algunos casos se verá incluso obligado a hacerlo. Incluso hay figuras intelectuales, alguna muy reciente, bueno, ya muy reciente quizá para mí, pero alguna, me temo que mis hijos no, que es, por ejemplo, un Václav Havel que en Checoslovaquia, lo que después fue la República Checa, tradujo su ascendiente intelectual de firmante de la Carta de los 77, y al final tuvo que aceptar el puesto de presidente de la República, y desde ahí hizo una tarea también intelectual de primera categoría. ¿Qué pasó en España? Pues tenemos intelectuales de los que vamos a hablar a continuación que también intervienen en política. Por ejemplo, Azorín fue subsecretario en un determinado momento dentro de la esfera del Partido Conservador. José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno fueron diputados cuando la coyuntura fue especialmente favorable. Ortega lo había intentado ya en alguna ocasión, a pesar de, digamos, de una actitud ática de filósofo estricto, lo había querido ya quizás hacia 1916. Pero en 1931, cuando se produce el cambio político en España, tanto Unamuno como Ortega entrarán en el mundo de la política, en algunos casos para tener una decepción muy rápida, de tal manera que el no es esto de Ortega pues pasa por ser uno de los lugares comunes de la historia intelectual española. Y quizás un intelectual que nos vamos a encontrar ahora, al que tengo que aludir en estos minutos que tengo de contacto con ustedes, pues Manuel Azaña, pues traducirá toda su preocupación de intelectual en los años posteriores hasta el punto de llegar a la presidencia de la República Española en 1936. Una pregunta que me han hecho siempre mis alumnos, y que probablemente se pueden hacer muchos de ustedes, es ¿hay intelectuales actualmente en España? ¿O hay intelectuales actualmente en nuestro mundo? Bueno, la idea del ascendiente, del escritor, del hombre de letras en la vida política es permanente. Lo que no existe probablemente es la capacidad de repercusión que tenía la actividad de algunos de estos intelectuales de los que estoy hablando a comienzos de siglo. Aquí últimamente ha habido un caso el domingo pasado, pero cada vez que se hace una manifestación o una reunión de algún tipo de protesta o manifestación política que no quiere ser partidista, pues casi siempre se dice que el que lea el papel sea Vargas Llosa, porque pues, se le está pidiendo a una persona de relieve literario indiscutible un protagonismo político. Esa situación, por lo tanto, es la que me ayuda, es la digresión que yo quería hacer para explicar claramente qué estamos hablando cuando hablamos de intelectuales.
Y es ese tipo de personas que están en el debate político sin que necesariamente estén comprometidas con la toma de decisiones. En el mundo español, con anterioridad a la Guerra del 14, estos intelectuales existen. Existen incluso, se podría decir, en un doble foco, porque además es un doble foco que funcionó un tanto aisladamente uno de otro, que por una parte es el mundo catalán, el mundo que en realidad habría que decir el mundo de Barcelona, el mundo de los intelectuales en torno al movimiento catalanista, y por otra parte el mundo madrileño. En el mundo catalán, pues habría que situar pues, la figura del poeta Joan Maragall, que es un poeta que alienta, que en cierto modo sí que cumple muy fielmente esa imagen del hombre de letras comprometido en el asunto público, pero que no busca la participación en el poder político. Y en mucho menor caso, pues yo creo que tengo que ir un poco a galope en este tipo de conferencias, pero habría que hablar de Enric Prat de la Riba y, por supuesto, por ejemplo, de un Eugenio d'Ors, que está enormemente preocupado con el debate intelectual y que trata de llevar a Barcelona y en algunos casos a Madrid el debate intelectual de la Europa de comienzos del siglo XX, en donde se están contraponiendo pues, los ideales democráticos con los ideales tradicionales. Por ejemplo, antes de que haya un affaire Dreyfus que dé lugar al artículo de Zola de 1898, los escritores españolos, alentados por Maragall, pues alientan una protesta de intelectuales en 1896 en torno a los juicios que ha habido en Montjuïc contra los atentados, a propósito de los atentados terroristas. Pero el término de intelectual tiene una aceptación pues lenta en España y no sin algunas reticencias. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, que evidentemente es una de esas figuras intelectuales del comienzo del siglo XX, lo que destaca de su labor es fundamentalmente su independencia. En una conferencia que pronuncia en La Coruña en 1903, dice: cuando alguna vez me han preguntado qué es lo que soy en política, en filosofía, en tantas otras cosas, he contestado: orejano. Orejanas son las reses que no llevan marca, ni señal alguna, porque no pertenecen a ninguna ganadería. La reclamación, por lo tanto, de un escritor público y conocido como es Unamuno a comienzos del siglo XX es fundamentalmente la reclamación de la independencia. Una independencia que le permitirá, además, moverse al margen del sistema político e incluso embarcarse en la primera aventura consistente de un intelectual español de origen burgués, que es la aventura de Miguel de Unamuno en el socialismo del País Vasco, que trata de trasladar a la Salamanca en la que es catedrático. Y hay otra advertencia, las citas las he traído en letra muy grande para que no se me pierdan y poder, pero en fin, la letra muy grande asegura que no voy a tardar mucho en esto. Es una advertencia que le hace Pepe Ortega a su novia. Yo aquí le llamo Pepe Ortega. Se trata de don José Ortega y Gasset, pero aquí es Pepe Ortega, que tiene 22 años y que por lo tanto está en Alemania estudiando, y realmente incluso para su familia y sus conocidos es Pepe Ortega. Bueno, a la novia, que era en aquellos, que fue doña Rosa Espotorno, que después fue su mujer, dice: no vuelvas en todos los días de tu vida a emplear la palabra de intelectuales hablando de escritores, so pena de que no te conteste. Él estaba en Alemania y ella estaba en Madrid, era el típico carteo de novios. Por lo tanto, la amenaza era consistente. Todos los hombres son más o menos intelectuales. Claro, él está utilizando aquí intelectual como adjetivo, no es el intelectual nombre. Todos los hombres son más o menos intelectuales y adjudicar ese calificativo a una clase social es como hacer a esta
expendedora de la sustancia intelectual, y es ponerla, salvo la materia objeto de la venta, a la altura del ramo de ultramarinos. Bueno, simplemente apunto a la reticencia en la aceptación de esa figura del hombre público, del escritor público, en una sociedad en la que evidentemente estaban ganando terreno día a día y en donde realmente contaban con esos elementos para figurar como intelectuales. Y es ahí en donde surge la guerra del 14, la guerra de 1914, que un gran escritor, que ustedes ya adivinarán enseguida quién es, lo compara con un rayo en una tormenta de verano. O sea, ese rayo que anuncia la tormenta inesperada en una sociedad que está, incluso alude él, que está en la playa apaciblemente disfrutando del bienestar, disfrutando de la seguridad, disfrutando de una Europa en la que se había llegado a tal nivel de avance, de progreso en las relaciones sociales, que realmente parecía un mundo civilizado por encima de todo lo que se había visto hasta entonces. Y ese escritor dice, si ahora, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué Europa fue a la guerra en 1914, no hallaremos ni un solo fundamento razonable, ni un solo motivo. Quien lo escribe, lo habrán supuesto muchos de ustedes, es Stefan Zweig, en sus memorias del mundo de ayer. Y entonces subraya precisamente de que toda una forma de vida empezó a quedar desmantelada con aquel estallido veraniego de julio de 1914. Era la generación de 1914 que ha dado lugar incluso a una caracterización en el mundo europeo que no coincide con lo que en España se llama la generación del 14, son cosas distintas. Hay un libro de un historiador norteamericano, se llama Robert Ball, sobre la generación del 14, donde habla de esos jóvenes que van a la guerra con la sonrisa en los labios y con un cierto sentido deportivo. Esa generación de los jóvenes de la guerra del 14 es la generación de los chicos, de esas personas que vimos en la película Carros de Fuego. Es la generación de esas personas que vivían la vida de forma deportiva. El propio Stefan Zweig, cuando habla de esa situación del 14, dice, cuando Blériot cruza el Atlántico, en Viena prorrumpimos en aplausos. Blériot era un francés, lo que hizo fue una operación tan heroica como nos parece ahora mismo, tan prudente, que pegar un salto de un lado, desde Francia hasta Inglaterra, cruzar, he dicho el Atlántico, perdón, cruzar el Canal de la Mancha, perdone, lo cruza en 1903. Bueno, pues los jóvenes de Viena aplauden enfervorizado lo que es un logro deportivo, es una expresión pues de una juventud que no parece detenerse ante nada y que tiene ese estilo deportivo de la vida. O una sociedad que está acostumbrada a tratarse y a convivir en determinados ambientes, que viaja, la novela es bien conocida, la película es bien conocida, que viaja en el Orient Express, y que el Orient Express pasa por casi toda Europa y que puede poner en contacto a una aristócrata alemana con un aristócrata inglés o con unos franceses, en fin, con los personajes que ustedes tengan en la cabeza del asesinato en el Orient Express, porque ese tren, ese Orient Express, es un tren que realmente une a una Europa a la altura de 1914. Stefan Zweig ha insistido en la idea de seguridad, de una Europa segura que en un momento determinado va a saltar por los aires. Como también era segura, pues algún tipo de institución. Había no solo este mundo que les describo, que es el mundo
de la aristocracia, de las clases altas. Es el mundo de la solidaridad obrera. Es el mundo de las internacionales en las cuales los obreros tienen la convicción firme de que los conflictos están superados, que la solidaridad de los obreros va a hacer imposible los conflictos en un determinado momento, y que cuando sean llamados por los gobiernos que los obreros ven como gobiernos burgueses, el obrero europeo se va a resistir a la guerra, se va a resistir a la lucha entre hermanos. Pero lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que asesinan quizás a uno de los grandes socialistas del periodo, a Jean Jaurès. Lo asesinan precisamente, por así decir, el primer día de guerra, y con el asesinato de Jean Jaurès, en definitiva, se viene a comprobar hasta qué punto todo ese ideal de fraternidad obrera, de fraternidad proletaria, se hundirá como consecuencia de las exigencias nacionalistas. Y le pasará también a los intelectuales. Esos intelectuales que como describe Stefan Zweig, que leen alemán e inglés, que saben de las noticias de París. Todo ese mundo es un mundo que se pone en crisis con la guerra del 14, y en donde apenas quedan figuras como Romain Rolland, probablemente, que sea el más característico, premio Nobel de 1915, que todavía trata de luchar por la recuperación de un ideal europeo de vida en un momento en el que la guerra parece darse con todo. Hay una escena, y con esto termino en mis citas de Stefan Zweig, hay una escena del mundo de ayer en el que Stefan Zweig, que era austríaco, cuando vuelve a Austria después de la guerra, en la frontera se encuentra con que el tren en el que van lo apartan y lo ponen en otra vía, y lo echan en otra vía, porque va a pasar un tren. Y en ese tren que él ve pasar está el emperador de Austria, el emperador Carlos, el último emperador de Austria. Y Stefan Zweig en sus memorias lo que dice es que en ese tren iba toda Europa, iba toda una Europa del pasado que se había hundido en relación con la guerra del 14. Pues bien, ¿qué repercusión tiene eso en esos intelectuales españoles que ya les he presentado en cierto modo? Bueno, curiosamente, la coyuntura de 1914 es una coyuntura que, desde el punto de vista de la historia intelectual y del mundo intelectual español, sufre dos convulsiones que son críticas en su desarrollo. Por una parte, en plena coincidencia con el comienzo de las hostilidades, queda destituido como rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es ese intelectual orejano, ese intelectual independiente, inasequible a las tentaciones del poder, incluso a las tentaciones de Madrid. Miguel de Unamuno, en muchos de sus artículos, contaba los meses que llevaba sin ir a Madrid. Y para él era un timbre de gloria. O sea, estoy en Salamanca, estoy encastillado en Salamanca, y desde Salamanca estoy viendo España, estoy viendo Europa, estoy viendo el mundo. Las cifras de las cartas de Unamuno, que ahora un ímprobo matrimonio francés que merece todo el cariño y respeto está intentando editar, las cifras son descomunales. El número de interlocutores de Unamuno en todo el mundo es descomunal. Pues bien, a ese Unamuno, rector de Salamanca, y en cierto modo figura central en la vida intelectual española, o una de las figuras centrales. Ya he dicho que hay básicamente el foco barcelonés, el foco madrileño, pero él mismo se llama a sí mismo a veces el encastillado de Salamanca, se le hace desaparecer en ese momento dado de 1914. Y eso generará una protesta por parte de muchos escritores, como en
como es el caso de Ortega. El 4 de septiembre de 1914, la guerra ya ha empezado, la guerra europea ya ha empezado, pues el mundo intelectual español está conmovido por la destitución de Unamuno. Y Ortega, que es, tampoco es me puedo extender aquí, pero Ortega, que es un interlocutor de Unamuno con la diferencia de 19 años entre ellos. Incluso ese Pepe Ortega del año 5, que a poco vuelve a España, se erige en interlocutor de un Unamuno que le lleva 19 años y con el que tiene, los que se han dedicado a las trifulcas intelectuales, yo me he dedicado un poquito, pues tiene notables diferencias con Unamuno en determinados casos, y es porque Unamuno ve en Ortega y en su grupo pues a los europeos partidarios de lo que él llama enfáticamente la cultura con K, los de la cultura, y en cierto modo defiende una línea más autóctona, más española. Bueno, pues ese Ortega, que por lo tanto no lo voy a presentar como un discípulo de Unamuno, porque no lo fue, sino como un interlocutor en momentos de su vida bien distantes, porque estaba bien distante la edad entre ellos. De hecho, Unamuno fue el último que aprobó a Ortega las últimas asignaturas de su carrera en Salamanca. Quiero decir que ha habido una relación profesor-alumno. Ya ha desaparecido. Ya es la relación del intelectual maduro con el joven que viene y que ha vuelto a España pidiendo paso. Pues ese Ortega, que todo esto lo estoy diciendo para insistir en que no es precisamente un fiel seguidor de Unamuno, escribe: será el hecho presente, por si se han perdido, el hecho presente es la destitución de Unamuno, será el hecho presente un golpe que se quiere dar por la política al pensamiento. Yo no digo que lo sea ni que no lo sea, lo primero es enterarse, oír, mas es preciso que para la audiencia estén ya reunidos en un haz de voluntades cuantos practican el oficio liberal de la ciencia y del arte, de la enseñanza y del culto, a las ideas en cuantos, en fin, son capaces de un entusiasmo exigente y purificador. Ese Ortega, que en el año 5 le había dicho a su novia que no le llamara intelectual, aquí está describiendo perfectamente lo que se espera de los intelectuales. No solo que además no tienen que ser solo literatos, sino son personas de ciencia, personas de arte, personas de la enseñanza, personas que hacen el culto a las ideas. A todas esas personas las compromete Ortega y a su vez él piensa que están comprometidas por el hecho de la destitución de Unamuno. Y es que en realidad lo que está ocurriendo en ese momento es que con ocasión o en coincidencia cronológica de la guerra estamos asistiendo a un auténtico relevo en la vida intelectual española. Un relevo en la vida intelectual española que se va a plasmar en la relación entre quizás el gran inspirador de la vida intelectual española de los 40 años anteriores, que es Francisco Giner de los Ríos, y esa generación joven que encabeza Ortega. Por medio ha quedado un grupo que todos conocemos muy bien, que es el grupo de la generación del 98. Pero el grupo de la generación del 98 es un grupo que, como también señalara Mainer, en realidad ni escribe nada del 98 ni escribe nada en el 98. Son personas que están en la vida literaria, pero que están, en cierto modo, desasistidos de una cabeza que les organice. Las cabezas en ese momento, los intelectuales en ese momento de tránsito son Francisco Giner de los Ríos y Ortega y Gasset. Francisco Giner de los Ríos, y es el segundo episodio al que quería hacer referencia, es persona que en este momento está al borde de la muerte. Francisco Giner de los Ríos era ya una persona mayor, había nacido en 1839,
la guerra del 14 ya, pues le pilla con la provecta edad de 75 años y está enfermo. Y es una enfermedad de la que ya no se va a recuperar. Está enfermo en San Rafael, al otro lado del Alto del León, en una casa que le ha prestado Menéndez Pidal, porque Menéndez Pidal ha salido en un viaje para hablar en América. Y allí es donde Francisco Giner de los Ríos, digamos, asiste al desencadenamiento de la guerra. Ese desencadenamiento de la guerra le preocupa enormemente, porque contrapone una Alemania que hasta ese momento había sido la referencia de la ciencia en todo el mundo, con las otras potencias que, por otra parte, eran también ejemplo de libertades y en las que Giner había tratado de integrar en su perfil moral. La ciencia, la cultura, realmente antes del 14 está en Europa. Si ustedes repasan la lista de premios Nobel que se conceden por la Academia Sueca, no hay premios Nobel americanos hasta después del 14. E incluso algún premio Nobel que hay de norteamericanos son ingleses que se habían ido a Estados Unidos. La ciencia estaba en Europa y la ciencia había sido el objeto de la visita por parte de muchos intelectuales españoles que se habían formado en Alemania. Se había formado, por ejemplo, Juan Negrín, que era un catedrático de Fisiología de la Complutense. Se había formado Ortega. Y sobre todo, desde que existe una cosa que se llama la Junta para Ampliación de Estudios, hay una serie de universitarios, de personas de ciencia, que acuden a Alemania para aprender desde la filosofía hasta la ciencia. Y por eso, ese Francisco Giner de los Ríos, que es patentemente uno de los grandes despertadores de la conciencia intelectual española, como le describió un norteamericano que se llama Waldo Frank, le escribe a José Castillejo. José Castillejo es mucho más joven, pero José Castillejo es, por así decir, el brazo derecho de Giner de los Ríos en esa operación que es la Junta para Ampliación de Estudios. Y la carta es de 25 de agosto de 1914. Carta de Francisco Giner de los Ríos en San Rafael, a José Castillejo en Londres. Le dice: yo había escrito a Ortega excitándole a una manifestación en los periódicos de agradecimiento a la ciencia y a la cultura alemanas, de todos los que tenemos obligación de declarar lo muchísimo que le debemos a Alemania. Y lee uno cada imbecilidad contra esa Alemania espiritual, a la que nosotros debemos reverencia y amor, aunque estemos contra la política interior y exterior militar de sus gobiernos. Un desgarramiento, por lo tanto, un desgarramiento de tipo intelectual ante la percepción de una Europa que se escinde sin solución posible y que provocará, fíjese, el hecho bastante sintomático de que lo que le dice Giner de los Ríos a Castillejo es: le he escrito a Ortega pidiéndole que dé un paso adelante, que se ponga al frente de esa tarea de los jóvenes intelectuales. ¿Por qué los jóvenes? Porque es la generación que en ese momento aparece en la vida española, la llamada generación del 14. Son los que Ortega va a convocar en una conferencia que pronuncia ese mismo año, meses antes de que estalle la guerra, que se llama Vieja y Nueva Política, y que la pronuncia en el Teatro de la Comedia, bien cerca de aquí, con asistencia de muchísimas personas que llenaban el teatro. Pero una de las personas que están en el teatro y que está sin llamar la atención es Francisco Giner de los Ríos, rodeado de un grupo de amigos y, en cierto modo, dando la imagen de que realmente Francisco Giner de los Ríos
ve en Ortega la persona que debe recibir el testigo de todas esas propuestas de cambio que Giner de los Ríos ha venido alentando desde que creó la institución libre de enseñanza. Esa será la tarea de Ortega. Es una tarea que Ortega canaliza a través de una serie de iniciativas de carácter político, una liga de educación política, esta conferencia de vieja y nueva política de 1914, aunque todavía se puede decir que aunque los protagonistas le habían pasado el testigo, sobre todo Giner de los Ríos le había pasado el testigo, no toda la clase política es consciente de esa necesidad del cambio. Porque en 1913, unos meses antes de que estalle la guerra, y como consecuencia de que se había producido en España el asesinato de Canalejas y que había que plantearse un nuevo cambio de gobierno, el presidente de gobierno Romanones se le ocurrió la idea de llamar a Palacio, de que fueran recibidos por el rey Alfonso XIII lo que podíamos llamar la crema de la intelectualidad, por utilizar la expresión del Chotis, ¿no? Pues ¿quién es la crema de la intelectualidad para Romanones en enero de 1913? Bueno, pues todavía es Manuel Bartolomé Cosío, que es una figura que en ese momento tiene 70 años, que es un pedagogo insigne, es Gumersindo de Azcárate, que prácticamente es de la misma edad de Giner. Es un poco molesto esto de insistir tanto en lo de la edad, pero bueno, yo ya tengo unos cuantos y por lo tanto, en todo caso, me tiro piedras contra mi propio tejado, que nadie se ofenda, ¿eh? Pero los 70 de ahora, además, somos mucho más movidos que los de antes, o sea que... Y Ramón y Cajal, que evidentemente es una figura científica de primera calidad, es premio Nobel de Ciencia desde 1906, pero que en cierto modo representa lo ya conseguido, el pasado. Y van a ser, sin embargo, va a tener que ser el grupo este de Ortega, el grupo de estos jóvenes de 1914, en donde después de la conferencia de vieja y nueva política, el que tendrá que tomar el relevo de las... Y toman el relevo fundamentalmente a base primero, de una apuesta muy clara por el mundo de los aliados. En líneas generales se puede decir que las izquierdas españolas estuvieron con los aliados y las derechas estuvieron con las potencias centrales. Pero son líneas generales que permiten matizaciones. Pero estos intelectuales, estos jóvenes intelectuales que se mueven, que viajan fuera de España, que reciben a intelectuales franceses en 1916, por ejemplo, a académicos franceses, entre los cuales está el filósofo Henri Bergson, son personas que lo que tienen en la cabeza es la necesidad de alumbrar una nueva España y de aportar o de aprovechar la ocasión de la guerra europea de 1914 para alumbrar esa nueva España. Y en ella se vuelcan. ¿Qué esperan de su comportamiento en donde, digamos, aceptan el principio político, la realidad política que es conocida de que España es una potencia neutral? Bueno, no van a debatir sobre ese aspecto político, pero van a insistir sobre los valores que piensan que la guerra debe alentar. La consolidación de regímenes políticos democráticos, la reforma desde dentro de un sistema político corrupto como era el sistema de la Restauración, aunque esta misma mañana le he explicado a unos alumnos míos que era una corrupción que en cierto modo, no voy a decir tolerable para no escandalizarle, pero
una corrupción que hacía posible un cierto funcionamiento discreto del sistema y que en cualquier caso aseguraba una España de libertades, una España de tolerancia, una España de convivencia, que es la que había existido antes de 1914. Pero desde el punto de vista político había que progresar en los planteamientos democráticos, había que progresar en el respeto a las libertades individuales y, en definitiva, había que adoptar una actitud patriótica para la constitución de una nueva España. Eso es lo que mueve ese debate entre aliadófilos y germanófilos. Los germanófilos, que en principio digo, coinciden más bien con las derechas. Los germanófilos lo que defienden, en cierto modo, es una política de orden, es una política de autoridad, es la posibilidad de hacer convivir la autoridad con unas ciertas libertades políticas. Entonces, bueno, pues lo que ha sido el mundo conservador y sobre todo el mundo del maurismo, que es como una rama que se desgaja del árbol del conservadurismo español, pues se encuentra especialmente a gusto con esas actitudes que se llaman germanófilas. Y aunque les indico, y no puedo decir más por mor de la brevedad, les indico que todo esto exige muchas matizaciones. Por ejemplo, Vázquez de Mella, que era un carlista, evidentemente era un germanófilo, pero Pío Baroja, que se movía en otras dimensiones, sin embargo será germanófilo. ¿Por qué? Porque lo que entiende es que quizás una Kulturkampf española puede dar paso a un régimen de libertades, y sobre todo en materia de libertad de conciencia y libertad religiosa, que no era, o un Benavente, que es una primera figura del teatro a la altura de 1914, que también se mueve en el mundo de los germanófilos. Es un debate de afinidades, de afiliaciones no claras, pero en donde lo que hay tras él es realmente todo un planteamiento, todo un debate en torno al futuro de España, que empezará a despejarse a través de una convulsión muy notable en lo que se llama la crisis española de 1917, que pone sobre el tapete esas otras realidades que también afloran con la guerra, que son, por una parte, la cuestión de los nacionalismos, la reactivación de la cuestión de los nacionalismos, y después esa gran otra convulsión europea que va a mover radicalmente, va a mover de arriba a abajo la conciencia política de todos los europeos, que es la Revolución Rusa. De esa Europa de 1918, pues va a surgir probablemente una Europa quizá no prevista por muchos. El propio Ortega, y esta es la última cita que leo, en un artículo que publica el 26 de agosto de 1918, faltan ya solo 3 meses para que acabe la guerra, se lamenta un tanto desconsoladamente. Dice: nuestros esfuerzos han sido inútiles. Nadie nos ha hecho caso. Esa es una confesión de intelectuales. Yo me pregunto si en nuestro país se ha hecho caso alguna vez de quien no tiene en su abono otra cosa que haber pensado largo tiempo sobre aquello de que habla, que es la figura del intelectual. Parece una voz descorazonada esta de Ortega en 1918. Él también ha pasado por una especie de retiro interior que le lleva a refugiarse desde sus campañas periodísticas en El Sol, le lleva a refugiarse en El Espectador, en esa publicación unipersonal que es El Espectador. Pero realmente es un lamento final de Ortega que no deja de ser un improntu retórico, que no va a dejar de dar paso a una transformación profunda que probablemente se va a experimentar
muchos años después. En el momento de caída de la monarquía, de gran crisis de la monarquía, de la cual forma parte la dictadura de Primo de Rivera y después la crisis de los meses siguientes a la dictadura de la monarquía, y sobre todo en la enorme ilusión que genera la República de 1931, muchas personas se ven representadas, algunos lo dicen expresamente, Azorín lo dice expresamente, se ven representadas en los ideales de reforma que aquella generación del 14, que aquella generación de intelectuales españoles había alentado. En algunos otros casos no, yo no voy a contar aquí la historia de la Segunda República y sé que tiene claros oscuros, pero realmente en los claros, en algunas reformas, por ejemplo, en la reforma educativa, en el esfuerzo que se hace de llevar la cultura a todas las poblaciones, pues en la creación de escuelas, en la campaña que se expresa, por ejemplo, en La Barraca y en esas iniciativas culturales, está contenida mucha de la ilusión de estos intelectuales españoles de 1914, que quizás, en definitiva, se tuvieron que ver acallados, como tantos otros, por el ruido de las armas. Muchas gracias.